vamos a comenzar la clase de determinantes. Quedamos a mitad de clase. Sí, deme un minuto. Ya. Entonces quedamos a la mitad de... Estábamos viendo determinantes. ¿Sí? Creo que íbamos por acá. Para ver determinantes, acá. Para ver determinantes, primero vimos la definición de lo que es un menor. ¿Sí? Y después vimos la definición de cofactor. Vimos la definición, de menor, de cofactor. Acá vimos la definición acá de lo que es un menor. ¿Sí? El M y J se llama el menor IJ de la matriz A. Y luego vimos la definición de cofactor. El cofactor IJ de A se denota por AIJ, ¿cierto? Y el cofactor es, la fórmula del cofactor, esta que aparece acá, ¿sí? Y la fórmula del menor es la matriz que se obtiene de tapar la fila I y la columna J. Luego de eso vimos la definición de determinante. ¿Ya? El determinante de A se escribe con estas barritas, y es el determinante de A es igual a la sumatoria desde J igual 1, ¿sí? Hasta N de A1J por A1J. Este que tengo marcado en rojo es el cofactor, mientras que este es el elemento 1J de la matriz. ¿Sí? Y acá vimos un ejemplo, si no me equivoco, este ejemplo, ¿sí? Queríamos calcular el determinante de, voy a ponerle aquí. Voy a correr el ejemplo para abajito, para que quede más ordenado simplemente. Ya. Este ejemplo vimos, ¿cierto? Teníamos la matriz A, que era la matriz que tengo acá. Esta matriz que está acá es una matriz de 3×3 y le queríamos calcular el determinante a esa matriz. Ya voy a partir de nuevo este ejemplo, por si acaso no lo recuerdan. ¿Ya? Así que vamos a borrar y vamos a comenzar de nuevo a ver este ejemplo. Hasta acá. ¿Todos recuerdan lo que es un menor y un cofactor entonces? ¿O alguien tiene alguna duda de la clase pasada? Yo por mi parte bien, profe. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Dice, calcula el determinante de A. Dijimos que el determinante, si nos fijábamos, la sumatoria está en los J. ¿Ya? Entonces esta fórmula debería ser la sumatoria desde J igual 1 hasta 3 de A1J por A1J. La sumatoria es hasta 3 porque la matriz es de 3×3. ¿Se puede calcular el determinante a matrices que no sean cuadradas? Ya, por la baja participación vamos a ir haciendo preguntas individuales. Mati, No, profe, Laura. no se puede. No se puede, profe. No se puede, dice el Mati. Ya, perfecto. Solo se puede calcular determinante para matrices cuadradas. Yo aquí tengo la lista del curso. Sí. Y vamos a ir tiqueando a todos los que participan para después ver algún beneficio. Mati, Laura, perfecto. No se puede, perdón, tengo un poco de alergia. Siempre solo puedo calcular el determinante de matrices cuadradas. ¿Sí? Ya. Acá escribido fue el libro. Esto es igual, primero el J vale 1, entonces A11, A11, más A12, A12, más A13, A13. ¿Cuánto vale el elemento A11 de la matriz Aileen? ¿Cuánto vale el elemento A11? 1. 1, ¿cierto? Perfecto. El elemento A11 es este elemento que está acá. Entonces esto es
1 por el cofactor A11 más el elemento A12, que es este. Entonces, más 2 por el cofactor 1,2, más este elemento que es el 3 por el cofactor A13. ¿Sí? Y ahora voy a calcular los cofactores. Y voy a correrme la igualdad un poquito para acá. Voy a escribir abajo para que me alcance. Entonces, el cofactor A11 dijimos que se conseguía de tapar la fila 1, columna 1. ¿Ya? Entonces, si yo tapo la fila 1, columna 1, me queda ese cofactor que queda ahí. Entonces queda 1 por rayita 1, 2, 4, 5. ¿El cofactor A11 es positivo o es negativo, Marcelo? ¿Qué cosa, profe? ¿El cofactor A11 es positivo o es negativo? Es positivo. ¿Por qué? Porque su... ¿cómo se llama? Pues era un número par, algo así, que no me acuerdo bien, profe. Ya, pero ¿qué cosa es un número par? El- Ya, porque la suma es un número par. La suma de 1 más 1, como dice el Seba del chat, esa suma es 2, ¿cierto? Por lo tanto es par y eso es positivo. Perfecto. Después calculamos el cofactor A12. Tapamos la fila 1, columna 2. Entonces me queda el cofactor 0, 2, menos 1, 5. Y en este caso el Matías Alarcón no está. Paola Redondo, en este caso, ¿es positivo o es negativo el cofactor 1, 2? Tampoco está el Paola Redondo. El Gianfranco. Astorga, tampoco está Gianfranco. Oye, no se conectó nadie. El Bastián me dice, es negativo. ¿Por qué es negativo, Bastián? Si puedes activar tu micrófono, Bastián. Porque en la suma es impar, un número impar. Porque la suma es impar. 1 más 2 es 3, por lo tanto, es el negativo, y como es negativo, le voy a cambiar la suma acá a menos, ¿ya? Después me queda más 3 y el cofactor A13. Tengo que tapar la fila 1, columna 3. Entonces me queda 0, 1, menos 1, 4. Perfecto. Ese cofactor, alguien me dice aquí que el Mati sí está. El Mati Alarcón. Mati Alarcón, ese, bueno, me lo dijiste tú mismo. Mati, ¿ese cofactor es positivo o negativo? ¿Cuál, profe? Perdón que estoy un poco perdido. ¿Qué entrega hace poco? El cofactor, entraste hace poco a esta clase, ¿la clase pasada viniste? Sí, 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 fui. Ya, borré lo que había hecho la clase pasada y solo estoy copiando y pegando, ¿cierto? Pero para no perderme, estoy haciendo el ejercicio desde cero. Entonces, Mati, estoy calculando este cofactor, el cofactor A13, que se calcula de tapar la fila 1, tapé la fila 1 y la columna, la columna 3. Entonces me quedó este que está acá, que es lo que escribí acá. La pregunta es el cofactor A13, ¿es positivo o negativo? ¿Es positivo? ¿Por qué? No sé. Eh, Es que no me acuerdo muy Aileen, bien de lo que era cofactor. ya, espérame. Aileen, ¿tú le puedes explicar al Mati por qué es positivo? Porque la suma de 1 más 3 es 4 y es un número par. Perfecto, ¿cierto? Porque Mati, me tengo que fijar en Ah, esta ya me suma. acordé. Esa es par, ¿cierto? Porque 1 más 3 es 4. Y ese es un número par, entonces todos los cofactores pares son positivos y los impares negativos. ¿Ahí Sí, sí? verdad, profe, se me había olvidado, pero tenía como una idea. Ya, bueno. perfecto, Mati. Entonces, acá ahora me va a quedar. Voy a hacer una observación. ¿Sí? Siempre quiero llegar a cofactores de 2 por 2. ¿Por qué?
el determinante de una matriz de 2 por 2 siempre es AD menos BC. Ese es el determinante de una matriz de 2 por 2. Recuerden que estas rayitas significan determinante. Entonces, este es el determinante de una matriz de 2 por 2. Por lo tanto, si esa es la definición de determinante de una matriz de 2 por 2, Maca, ¿cuál es el determinante de la primera matriz de 2 por 2 que aparece acá? Sería 1, ¿Ya? 5, ¿Ya? menos 2, 4. Perfecto. Sería entonces 5 menos 8. Menos 2. Y ahora, tengo toda la Maca. Al Bastián Cuevas. Bastián. Creo que no está. Bastián el Bastián de Figueiredo tampoco está hoy día. Qué raro. José Tomás. ¿Cuánto queda este determinante entonces de la matriz de 2 por 2? Perdón, profe, no vine a la clase pasada, estoy poniéndome el día ahora. Pero José Tomás, lo acabo de explicar, mira. El profe sería 0 más 2. Ya, Miguel, José Tomás, mira, esto no es de la clase pasada, lo acabo de explicar ahora. Acabo de decir que como observación, el determinante de una matriz de 2 por 2 se calcula así. De hecho, esto no lo vi la clase pasada. Entonces, mi pregunta ahora, ¿entiendes esta fórmula que acabo de subrayar en rojo? Ya, entonces, bajo esa fórmula, ¿cuál es el determinante de esta matriz de 2 por 2? Sé que tienen el micrófono bueno, así que vamos, es más rápido por micrófono. No importa si es ruido ambiente. José Tomás, ¿cuál es el determinante de esa matriz de 2 por 2? ¿0 por 2? No. José Tomás, activa el micrófono, es más rápido. Ya, sería 0 por 5, que es 0, menos 2 por menos 1, que sería más 2. ¿Cierto? Más 3, y aquí me queda 0 por 4, que es 0, menos 1 por 1, así que sería 1. ¿Ya? Así que esto sería menos 3, menos 2 por 2, más 3 por 1, y esto sería menos 3, menos 4 más 3, y esto sería menos 4. ¿Ya? Entonces así se calcula el determinante de una matriz de 3 por 3. Lo voy a achicar un poquito para que puedan copiar. Y continuamos entonces. ¿Sí? Profe, ¿por qué 2 en la determinante en la segunda? Ah, porque mira, ¿Y 2 por menos queda, 1? hay linkea este por este, ¿cierto? Así que queda 0 por 5. Lo voy a hacer aquí. Menos, y después queda estos dos. Menos 2 por menos 1. Ah, ya me di cuenta. 0, y después queda menos 2. Y eso queda 0 más 2. ¿Sí? Ya, perfecto. Lo mismo pasa con la otra Aileen por si acaso, con el que puse más 1. El Bastián Cuevas sí está. Cuando digo no está, me refiero a que evidentemente cuando le pregunto a alguien y no me contesta, yo asumo que no está, porque perfectamente, y pasa mucho, que se conectan desde la cama, se conectan a la llamada, ¿sí? Y siguen durmiendo. No es el caso del Bastián, porque ahora me acaba de decir, ¿cierto?, que se le había caído en internet y se volvió a conectar hace poco.
Entonces, este es el primer ejemplo. Solo terminé el ejemplo de la clase pasada. ¿Ya? Lo borré desde el principio porque cómo iba a seguir desde la mitad. Ya, hasta acá. Mati, Ailín, Macarena, Matías Labra y Matías Alarcón. ¿Vamos bien? Sí, profe, Sí, profe, vamos Sí, súper. profe. Está Ya. bien. Perfecto. Continuamos entonces. Ejemplo. José Tomás, ¿cómo calculas el determinante de esta matriz? De la matriz A que está acá. ¿Cómo puedo calcular ese determinante? El determinante de la matriz A. ¿Cuál es? Pero no puedo escribir aquí, multiplicamos diagonales. ¿Cómo lo hago? Díctame lo que tengo que escribir. Perfecto. 2 por 2. José Tomás, no, es menos 2 por 3. Fíjate la fórmula que acabo de poner en recordar. ¿Sí? Entonces, este determinante da 4 menos 6, me da menos 2. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ya. Voy a volver a copiar la fórmula de determinante, que la tengo copiada acá. Profe, ¿Sí? cuando lo que hicimos, es que como entré tarde que un poco desfasado, pero lo que hicimos anteriormente era calcular el determinante de una matriz de 3 por 3, ¿o no? De Porque así 3 no por puedo 3. calcularlo cruzado y tengo que Claro. hacer lo que es tapar una fila y una columna, ¿o no? Sí. De hecho, voy a de nuevo Ya, calcular ok. el determinante de esta matriz B de 3 por 3. En esta Ah, matriz ok. voy a tener que hacerlo por cofactores. Entonces, vuelvo a aplicar la fórmula. ¿Sí? Y es, el determinante de la matriz B es igual a la sumatoria desde J igual 1 hasta ¿cuánto? ¿Hasta cuánto tiene que ser la sumatoria Mati Martínez? No está el Mati Martínez. ¿Hasta 3, profe? Hasta 3, Mati Alarcón, perfecto, ¿cierto? Porque la matriz es de 3 por 3. Entonces la sumatoria es de 1 hasta 3. De A1J por A1J. Es decir, A11, A11 más A12, A12 más A13, A13. Sigo acá. ¿Cuánto vale A11 Daniel? No, el Daniel no está. Miguel Olivares, ¿cuánto vale este número, el A11? El A11 sería 0, ¿no? Porque me queda ¿Por qué? 0 por 1 y 0. Porque me queda 0 por 1 y 0 por 4, ¿no? ¿O me pasa un paso? 0 por 1, no sé qué número me estáis mirando. 0 por 1, 0 por 4. Estáis Lo siento, haciendo esto. ya la estaba resolviendo. Sí, Ya, sería un 1. Ya en el sería paréntesis un sería 1. 0. Sería un 1 por el cofactor A11, ¿cierto? Después vamos a calcular el cofactor, ya. Vamos paso por paso. A12, ¿cuánto sería en este caso Miguel acaba Brandon Pichicón? ¿Cuánto es A12? ¿Cuánto vale este numerito que está acá? El A12. No está, Brandon. Cristóbal, ¿cuánto vale Profesora, ¿me A12? escucha? ¿Sí? Que en verdad no le entiendo casi nada porque mi internet estaba muy... se me desconecta cada rato Ya, Brandon, te voy a recomendar entonces que mejor veas la clase grabada, porque si no, vaya a estar perdiendo tu tiempo. nada como para ¿Sí? Ya. hacer resistencia, pero ya no... Te escuchamos con mucho lag, Brandon, con mucho lag. Pero- Ya. Cristóbal Ponce. No está el Cristóbal. Ya. Tomás. Tomás, ¿cuánto vale A12? 3 a 3, 2 a 1, 2, ¿cierto? 3. O sea, un 3 ¿Sí? por 3, 0, menos Espérame, 2, 1, 3 por ¿no? A12. Lo voy a escribir así nomás por mientras.
Ah, ya. Más A13 que vale menos 1. Entonces lo voy a escribir aquí, menos 1 por A13. Y ahora voy calculando los cofactores. El cofactor A11 es el que sale de tapar fila 1, columna 1. Es decir, 0041. Ese cofactor es positivo porque la suma de 1 más 1 es 2. Más 3 del cofactor A12 que resulta de tapar fila 1, pero ahora columna 2. Así que es 3, 0, menos 2, 1. Ese cofactor es negativo porque 1 más 2 es 3. Así que por eso aquí le voy a cambiar el signo. Más menos 1 por el cofactor A13. Y el cofactor A13 está por la fila 1, columna 3. Entonces me queda 3, 0, menos 2, 4. ¿Sí? Y por lo tanto, acá voy resolviendo. Me queda, este cofactor me queda 0, ¿cierto? Porque es 0 por 1, que es 0, menos 4 por 0. Menos 3, y este cofactor, ¿cuánto da en este caso Javier Rodríguez? Tampoco está el Javier. Seba Torres, ¿cuánto da ese cofactor que acabo de marcar en azul? 5, profe. Creo. 5, ¿cierto? Porque es 3 por 1. No. Da 3, profe. Porque es 3 por 1 menos 0 por menos 2. Ah, me confundí. ¿Sí? Ya, pero casi. Bien. Menos 1 después, y ahora este cofactor, que es 3 por 4 menos 0 por menos 2. Así que esto da 0, menos 3 por 3, menos 1 por 12. Por lo tanto da menos 9, menos 12, y eso es menos 21. Ya. Profe, disculpe, una consulta. Es que, ¿para qué se calcula el determinante? ¿Era algo que ver con la matriz inversa? Que no me acuerdo, profe. Todavía no explico para qué se calcula el determinante, pero sí ahora necesito que se entienda que el determinante es algo así como el módulo de la matriz. ¿Ya? Ah, ya, ok. Algo así como el módulo. Ahora, después de que aprendamos a calcular determinante, yo voy a enlazar el determinante con la matriz inversa. Se los voy a explicar cuál es la relación que hay entre el determinante y la matriz inversa. ¿Sí? Pero todavía no es algo que haya explicado. Ya. Fíjense que nosotros tomamos toda la fila 1. Tomamos acá el 1, el 3 y el menos 1. Entonces como que calculamos este determinante usando la fila 1. Pero la verdad es que esta fórmula de determinante, ¿sí? No necesariamente acá tengo que partir siempre con la fila 1. Por ejemplo, acá perfectamente podría partir con la fila 3. O sea, perdón, con la fila 2. ¿Por qué con la fila 2? ¿Sí? Porque si uso la fila 2, tiene más ceros. Entonces, todos estos A van a ser 0. ¿A qué me refiero? Voy a copiar este ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo quiero calcular el determinante con esa fila? Profe. Dime. Ahí tendría que calcular solamente el del 3 y le saldría. Sí, exactamente. Porque este elemento es el A21 por el cofactor A21. Ojo con los signos así. Más el A22 por el cofactor 22. Más el A23 por el cofactor A23. ¿Ya? ¿Qué pasa? Esto es 3 por A21 más 0 por A22 más 0 por A23. Por lo tanto, este es 0 y este es 0, porque 0 por cualquier cosa va a ser 0. Así que esto sería 3 A21. Veamos el cofactor 21. Es tapar la fila 2, columna 1. ¿Cierto? Entonces sería 3 por 3 menos 1, 4, 1. ¿El cofactor 21 es positivo o negativo?
Negativo. Es negativo. Entonces, esto me da menos 3, 3 por 1, menos o más 4 por 1. Esto es menos 3, 3 más 4, menos 3 por 7, menos 21. Que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la verdad es que siempre me conviene, para calcular los determinantes, utilizar la fila o la columna que tenga mayor cantidad de ceros. Porque estos dos ceros de acá me ayudan a que no tenga que calcular esos cofactores. Porque da lo mismo cuál era el valor de esos cofactores. Total, estaban multiplicados por 0. ¿Ya? Así que siempre traten de utilizar la fila o la columna que tenga mayor cantidad de ceros. ¿Sí? Esta fórmula se puede cambiar para cualquier i. O sea, yo aquí lo hice con el 1, puede ser con el 2, con el 3. ¿Sí? Entonces, con cualquier fila, en este caso, con cualquier fila, la fila que tenga mayor cantidad de ceros, es la fila que ustedes debieran seleccionar para calcular el determinante. Y así va a ser mucho más corto. Sobre todo, por ejemplo, si quieren calcular determinantes de 4 por 4. ¿Ya? Porque los determinantes de 4 por 4 tienen la característica, ¿sí? Que los reduzco y voy a calcular determinantes de 3 por 3 y así sucesivamente. Ok, hasta acá, ¿cómo se calculan los determinantes? ¿Vamos bien? Hemos calculado determinantes de 3 por 3 y de 2 por 2. Profe, ¿y cómo calcularíamos uno de 4 por 4? Hagamos uno de 4 por 4 y con eso después pasamos a estas propiedades. Ejemplo, entonces. La matriz 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 0, 0, menos 3, 0, 1, 0, 4, 5, 6, 7. Y aquí tengo una matriz de 4 por 4. ¿Por qué fila partirías tú, Marcelo, calculando el determinante en este caso? Con la fila 2. Ya, Marcelo, muy bien. Acá podría haber sido la fila 2 o la fila 3. Vamos a partir calculando vamos a llamarla la matriz A. El determinante de la matriz A vamos a usar la fila 2. Entonces va a ser A21 por A21 más A22 por A22 más A23 por A23 más A24 por A24. Pero como usa esta fila, este es 0. ¿Sí? ¿Por qué este es 0? En este caso, Paulo. No está el Paulo. Seba Arroyo. ¿Por qué ese es 0? Creo que tampoco está el Seba Arroyo. Gianfranco tampoco está. El Diego Bosellur tampoco. Guillermo, ¿por qué ese es 0? Porque el A23 es 0. Porque el A23 es 0, ¿cierto? Perfecto. Entonces esa es la razón para que este sea 0. Guillermo, no sé por qué no te tengo en mi lista. Guillermo Herrera. Ya. Y lo mismo para este. El A24 es 0, así que ese va a ser 0, porque este es 0 y este es 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el A21, Jorge? 5. 5, así que queda 5 por A21 menos 1 por A22. Ya, el A21 resulta de tapar la fila 1, ¿cierto? Columna, perdón, A21, fila 2, columna 1. Entonces me va a quedar el determinante de 2, 3, 4, 0, 1, 0, 5, 6, 7. ¿El A21 es positivo o negativo?
Negativo. negativo, ¿cierto? Más el A22, que es menos 1, y es el que resulta de tapar la fila 2, pero ahora columna 2, ¿cierto? Y me va a quedar 1, 3, 4, menos 3, 1, 0, 4, 6, 7. ¿El A22 es positivo o negativo? Positivo. Es positivo. Así que lo voy a dejar tal cual. Por lo tanto, esto me da menos 5, y ahora tengo el determinante 2, 3, 4, 0, 1, 0, 5, 6, 7, menos 1, 1, 3, 4, menos 3, 1, 0, 4, 6, 7. ¿Cómo calculas este determinante entonces? ¿Quién me preguntó si podía hacer uno de 4 por 4? Yo. Guillermo, ¿cómo podrías calcular ese determinante? No sé. Podría ser. Pero mira, acá calculamos un hacer determinante lo 3 mismo que por arriba. 3, Profe, haciendo lo mismo, sería. siendo lo Hacer lo mismo que mismo. arriba. Es recursivo, ¿cierto? Entonces acá voy a tener que elegir, voy a llamarle a este 1 y a este 2. Entonces, para 1, sí, veamos. Entonces, para 1 tenemos que elegir una fila. Elijo la fila con más 0, así que voy a elegir esta. Por lo tanto, el determinante de 2, 3, 4, 0, 1, 0, 5, 6, 7 es A21, A21 más A22, A22 más A23, A23. ¿Sí? Y en este caso, este es 0 y este es 0, así que me queda A22, que es 1, por el determinante A22, que sale de tapar la fila 2, columna 2. Así que me queda 2, 4, 5, 7. Positivo porque 2 más 2 es 4. Así que queda 1 por 14 menos 20. Bueno, 7 por 2, 14 y 5 por 2. Entonces queda menos 6. Listo. ¿Se entendió, no? Como Sí, que profe. dice el mismo método de antes. Ya. Y ahora para 2. ¿Qué filas elegirías para 2 entonces, Brandon? Ah, Brandon tiene mal internet. Bastián Cuevas, ¿qué fila elegirías para 2? La doy igual por el 0. La 2 igual, por el 0, ¿cierto? Entonces sería, nuevamente, el determinante de 1, 3, 4, menos 3, 1, 0, 4, 6, 7, sería A21, A21, más A22, A22, más A23, A23. Así que aquí me queda este 0 ahora, eso sí. ¿Sí? Y esto me queda menos 3 por, y aquí tapo la fila 2, columna 1. Así que me queda 3, 4, 6, 7. Negativo porque 2 más 1 es 3. Así que te cambia el signo. Después, más 1 por el determinante de tapar ahora la fila 2, pero la columna 2. Entonces me queda 1, 4, 4, 7. Y este queda positivo porque 2 más 2 es 4. Así que aquí queda 3, 3 por 7, 21, menos 6 por 4, 24, más 1, 1 por 7, multiplicación cruzada estoy haciendo, 1 por 7 es 7, menos 4 por 4 que es 16. ¿Ya? Así que esto queda 3 por menos 3 más menos 9. Así que queda menos 9, menos 18. Terminé esos dos y ahora vuelvo arriba. Y entonces, en resumen, ¿sí? El determinante de la matriz A
es igual a menos 5 por menos 6 menos 1 por menos 18. O sea que esto me da 30 más 18, 48. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular un determinante de 4 por 4, después sí o sí tengo que usar los determinantes de 3 por 3. Si quiero calcular determinante de 5 por 5, tendré que usar determinantes de 4 por 4, determinante de 3 por 3 y terminar con el determinante simple de 2 por 2. ¿Ya? Profe, Por eso son recursivos. Dime, Bastián. ¿por qué el 3 pasó a positivo? Porque el A21 es impar, ¿sí? Porque 2 más 1 es 3. Entonces todos los Ya. cofactores impares tienen signo negativo. Entonces por eso el menos 3 pasó a positivo. Ya, voy a darle un minuto ahí para que puedan copiar. Sí, por mientras voy pasando lista, debido a la poca participación. El Bastián Cuevas. Hay algunos, parece que mi lista está desactualizada. Si hay alguna duda cuando están transcribiendo, me avisan, ¿no? Ya. Continuamos entonces. Bueno, ahí están estos dos casos especiales, ¿cierto? Que el determinante de 2 por 2, que ya sabemos que es la multiplicación cruzada de la diagonal menos la otra multiplicación cruzada. Existe también la regla de Sarrus que se puede utilizar para el determinante de 3 por 3, pero no la recomiendo porque solo sirve para determinantes de 3 por 3. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si usted intenta calcular un determinante de 3 por 3 con la regla de Sarrus y después más adelante yo le pido el cofactor a 1, 2, va a tener que volver a hacerlo. ¿Sí? Así que mejor usar siempre los cofactores para calcular los determinantes. Y acá tenemos entonces la relación que hay entre el determinante y el teorema resumen que nosotros habíamos estado viendo. Nosotros sabemos, primero, o sea, el teorema dice que si A es una matriz cuadrada, ¿sí? Por lo que 6 afirmaciones siguientes son equivalentes. Esto quiere decir que si una de estas afirmaciones es verdad, las otras 1, 2, 3, 4, 5, las otras 5 también son verdad. Por lo tanto, si un determinante es distinto de 0, automáticamente implica, ¿sí?, que la matriz sea invertible. Esto quiere decir que si el determinante es distinto de 0, a la matriz yo le puedo calcular la inversa, porque no todas las matrices tienen inversa. Si el determinante es distinto de 0, siempre que tenga matrices cuadradas, ¿sí?, el sistema homogéneo va a tener una solución trivial, es decir, la solución 0. ¿Ya? Si el determinante es distinto de 0, el sistema de ecuaciones va a tener solución única. Si el determinante es distinto de 0, la matriz A va a ser equivalente por filas a la identidad. Y si el determinante es distinto de 0, ¿cierto? La forma escalonada reducida de A tiene n pivotes. Entonces, este teorema es súper importante porque, vuelvo a repetir, si se cumple una de las condiciones que está acá, se cumplen todas. ¿Ya? Si un Profe, sistema homogéneo tiene solución única, es porque el determinante de la matriz A era distinto de 0. Dime.
Entonces, si usted nos pregunta que calculemos la inversa de una matriz, para no hacer todo eso, podemos calcular el determinante y saber si es que tiene. Ya, claro, si yo te pregunto si la matriz A es o no es invertible, si tú calculas el determinante y el determinante te da 0, entonces la matriz no tiene inversa. Ahora, para encontrar la inversa, sí o sí tengo que hacer el otro método que hacíamos antes de escalonar la matriz con la identidad. ¿Sí? Ya, eso sí, pero claro, si la pregunta es, ¿esta matriz es invertible, sí o no? Tú calculas el determinante, y si el determinante te da distinto de 0, la matriz es invertible. Ser Ya, invertible quiere decir que existe la inversa. Ahora, ¿se puede calcular la matriz inversa utilizando el determinante? La verdad es que sí, es un método un poco más complejo y creo que lo vamos a ver en la próxima clase y no esta. ¿Ya? Con respecto entonces a cómo calcular a propiedades del determinante, existen formas de calcular los determinantes de manera mucho más sencilla. ¿Ya? Vamos a definir una matriz triangular superior, ¿ya? Si todos sus componentes bajo la diagonal principal son 0. Esta es la diagonal principal. Recuerden que esta de acá es la diagonal principal. Si todas las componentes bajo la diagonal principal son 0, la matriz se llama triangular superior. La matriz triangular inferior va a ser si todas las componentes arriba de la diagonal principal son 0. Por ejemplo, 1, 0, 0, 2, 0, no, 2, 0, 0, 3, 0, 0. Esta matriz es triangular superior. ¿Sí? Esta es la diagonal principal. Y todos los elementos que están arriba, ¿sí?, son 0. Así que esa es una matriz triangular superior. ¿Ya? No importa que hayan más elementos ceros, ¿sí? Puede ser que la matriz sea una matriz llena de 0, es una matriz triangular inferior, pero también es una matriz triangular superior. ¿Sí? Lo Profe. importante es que sobre la diagonal están llenos de 0. Dime, Max. Entonces la definición está al revés. Dice que la triangular superior si los componentes abajo de la diagonal son 0. Sí, pues. Esta es una triangular superior. No entiendo la confusión. Entonces la entendí al revés. Esa es la triangular superior, ¿cierto? Como que todos los elementos bajo la diagonal principal son 0. Y esta es la triangular inferior. ¿Ya? Todos los elementos sobre la diagonal principal son 0. ¿Ya? Una matriz se denomina diagonal si todos los elementos que se encuentran sobre la diagonal una matriz, aquí esta definición está mal. Y una matriz se denomina diagonal si todos los elementos que no... no, sí está bien. Una matriz se dice ahora diagonal si todos los elementos que no se encuentran en la diagonal son 0. Por ejemplo, 1, 0, 0, 0, pi, 0, 0, 0, raíz de 2. Esta es la diagonal principal. Y todos los elementos que no están en la diagonal son 0. Perfecto. Esta es una matriz diagonal. ¿Sí? Entonces tengo matrices triangular superior, matrices triangular inferior y matrices diagonales. ¿Ya? O sea, la identidad es una diagonal. La identidad es una matriz diagonal, pero también es una matriz triangular superior y triangular inferior. Porque todos los números bajo la diagonal principal son 0. ¿Sí? Como que se puede categorizar en estas 3. ¿Sí? Fíjense que la matriz identidad tiene varias propiedades, porque ya, es diagonal superior, es diagonal inferior. Además, es una matriz conmutativa, porque A por I es lo mismo que I por A. Da lo mismo por qué lado ustedes multipliquen la identidad, siempre van a llegar a la misma matriz. ¿Sí? Así que tiene varias características la matriz diagonal. Por eso también es una matriz como llamada la matriz 1 en este caso. ¿Por qué estamos viendo matrices triangulares superiores y triangulares inferiores?
en cualquiera de estos tres casos, si ustedes quieren calcular el determinante, no tienen que hacer tanto TAO, sino que simplemente el determinante de estas matrices, el determinante se escribe a veces como det, es la multiplicación, ¿cierto?, de la diagonal principal. Es decir, el determinante de esta matriz A, ¿cuál es? Bastián Cuevas, ¿cuál sería el determinante de la matriz A? Según el teorema que está abajito. El... El determinante de cualquier matriz triangular superior, inferior o diagonal es la multiplicación de la diagonal principal. ¿Cuál sería el determinante de esa matriz? Sería... se supone que tengo que multiplicar el 1, el 4 y el 6, ¿cierto? Perfecto. 1 por 4 por 6, 24. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una matriz triangular superior. ¿Cuál es el determinante de la matriz B, Bastián? Va a ser 0. Va a ser 0. ¿Y cuál es el determinante de la matriz C? La multiplicación de los 3 que están en la diagonal. Ya, pero Pi raíz de 2. Pi raíz de 2, ¿cierto? O raíz de 2 pi, como quieras. Pi raíz de 2. Perfecto. ¿Por qué? Porque son matrices diagonales. Ahora, ¿la matriz C tiene inversa? ¿No? ¿Por qué no, José Tomás? ¿Por qué no tiene inversa la matriz C? Porque el determinante es 0. Perfecto, José Tomás, ¿cierto? Todas las matrices que el determinante sea 0, pero pregunté por la matriz C, no por la B. La matriz C tiene inversa, ¿sí o no? José Tomás, la matriz C. Sí, porque el determinante es mayor a 0, ya. Es distinto de 0, ¿cierto? La matriz C y la matriz A tienen inversa. Y la matriz B no tiene inversa porque, como dice el José Tomás, el determinante es 0. Todas las matrices cuyo determinante es 0 no tienen inversa. ¿Ya? No son invertibles. Perfecto. Calcular este determinante entonces. Veamos acá cualquiera. Paul, ¿cuál es el determinante de esta matriz A? Primero, Paul, ¿esta matriz de qué tipo es? Según los tres tipos que acabamos de ver. Diagonal superior, perfecto. Es una matriz diagonal superior. ¿Y cuál es el determinante de esta matriz, Paul? Esta es la diagonal principal por si acaso. ¿18 dice la Maca? Paul, ¿le crees a la Menos Maca? 18. ¿Alguien dijo menos 18 por ahí? Mientras tanto, el Paul la está calculando. Brandon, ¿cuánto crees tú que es el determinante de esta matriz y por qué? Ya sabemos que es una matriz diagonal superior. El Marcelo también dice 18. Paul, ¿tú qué dices? ¿Cuánto vale este determinante? José Tomás 18. Tengo 3 18, un menos 18. Ya, entonces acá sería menos 1 por menos 2 por 9. Sería 2 por 9 y sería 18, ¿cierto? A pesar de ser una matriz de 3 por 3, como es una matriz diagonal superior, no tengo que hacer lo mismo que estaba haciendo antes para calcular el determinante, y puedo simplemente multiplicar los elementos que están en la diagonal principal. Propiedades del determinante. El determinante de la matriz de la multiplicación es igual al determinante de A por B. O sea, si yo quiero calcular el determinante usando estas matrices, ¿cuánto da el determinante
de AB. En este caso sería el determinante de A por el determinante de B. ¿Sí? El determinante de la matriz A. ¿Cuánto es en este caso Matías Alarcón? ¿Cuál es el determinante de la matriz A? ¿Me escucha? ¿Sí? 4 por 3 y 1 por 0, ¿no? Ya, perfecto. 4 por 3 menos 1 por 0. Menos 1 por 0. Muy bien. ¿Y el determinante de la matriz B, Marcelo Alcapán? 0 por menos 1 menos 4 por 3. Perfecto. Entonces sería 12 por el 12 de acá, me quedo fácil. 12 por menos 12. Menos 144. Muy bien. ¿Sí? Ese sería entonces el determinante de la matriz. No es necesario que para calcular el determinante de la multiplicación de las matrices, si se fijan, no tuve que multiplicar las matrices. No fue necesario. Basta que yo calcule el determinante de la matriz A y el determinante de la matriz B. Si quiero calcular la multiplicación y después el determinante, también se puede hacer. Mati, dime. Eso era si la multiplicaba y después sacaba el determinante, si daba lo mismo. Da lo mismo, mira, voy a multiplicarla. El determinante, acá lo voy a hacer de la otra forma. ¿Sí? Acá le voy a escribir forma 1. ¿Sí? Voy a hacer una rayita. Forma 2. Hay veces que me conviene multiplicar y después calcular el determinante. Si son matrices de 4 por 4, no voy a estar calculando el determinante de cada matriz de 4 por 4. ¿Cierto? Mejor multiplico y después calculo el determinante de una matriz de 4 por 4. El determinante de AB también se puede calcular. Voy a multiplicar las matrices. 4, 1, 0, 3. 0, 3, 4 menos 1. Esto es fila por columna. ¿Sí? Así que es fila 1, columna 1, que me da 16. Fila 1, columna 2, ¿cierto? Que me da 12 menos 1, 11. Fila 2, columna 1, 12. Fila 2, columna 2, que me da menos 3. ¿Sí? Y ahora este determinante es 16 por menos 3, menos 11 por 2. ¿Cierto? Voy a hacerlo así. Y esto me da entonces 16 por 3. No sé, no tengo mi calculadora. ¿48, profe? Menos 48. Menos 48, menos, y aquí me queda 11 por 12, 132. Algo hice mal, ¿o no? Ah, este era un 4, no era un 16. Porque es esta por esta. Fila 1, 0 por 4 y 1 por 4. Y ahí está, me había equivocado en multiplicar. Entonces esto me da 4 por 3, que es menos 12, menos 11 por 12. Y ahí sí me queda menos 12, menos 132, que es menos 144. Así queda exactamente lo mismo. ¿Sí? Esa es la primera propiedad, por lo tanto, los determinantes yo los puedo calcular. El determinante de la multiplicación es lo mismo que hacer el determinante de A por el determinante de B. Son exactamente lo mismo. Ya. Otra propiedad entonces, veamos. El determinante de A traspuesta es lo mismo que el determinante de A. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo quiero calcular el determinante de esta matriz, por ejemplo, A traspuesto, es lo mismo que el determinante de A, que sería esto que está acá. Mostrémoslo acá. ¿Cuál es la matriz A traspuesta en este caso, Aileen? ¿Cuál sería la matriz A traspuesta? Esta es la matriz Aileen, entonces la matriz A traspuesta, ¿cuál sería? Te perdí. Sería Ah, no. A11, ¿Ya?
A2, 1, Perfecto, A1, 2, A2, 2. perfecto. ¿Ya? Y calculemos el determinante de A. ¿Cuál es el determinante de A en este caso, Maca? Sería A11. ¿Ya? Sería esta multiplicación, Maca, ¿cierto? A11 por A22. Profe, espera un poquito que mi mamá. Sí, no te preocupes. Y después le resto esta, así que sería menos A21 por A12. Sí, A1, sí. Ya. Y el determinante de A traspuesta, entonces, Bastián, ¿cuál sería el determinante de A traspuesta? El A11 por A22 ¿Cierto? menos Y sería este. A21 por A12. Que sería restarle este. Así que efectivamente son iguales. Así que da lo mismo qué determinante calculan ustedes primero. Pueden calcular el determinante, siempre el determinante de A es igual al determinante de la traspuesta. ¿Ya? Les voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar. ¿Me van siguiendo hasta acá con respecto a las propiedades de determinante? Sí, profe. Gracias, Guillermo. Gracias, Maca. Ya. Ok. Dame un minuto ahí para que puedan copiar. Me llené de WhatsApp y son las 9 de la mañana. Ya. Continuamos entonces. Propiedades de los determinantes. Y aquí resumí varias propiedades. ¿Ya? Primero recordar que siempre solo puedo calcular determinantes de matrices cuadradas. ¿Ya? Si cualquier fila o columna de A es un vector 0, entonces el determinante va a ser 0. ¿Ya? Voy a ir dando un ejemplo caso a caso acá. Pero como están todas juntitas, vamos a ir dando ejemplos y después las vamos a ir aplicando acá. Entonces, primero, si pasa esto, el determinante es 0. Ejemplo, ¿sí? El determinante de la matriz 1, 2, 3, 0, 0, 0, 4, 5, 6, ese determinante es 0. No tengo para qué calcularlo. Evidentemente va a ser 0, porque si yo lo calculo usando esta fila, me va a dar 0, ¿cierto? Así que siempre que tenga una fila llena de ceros, el determinante de la matriz va a ser 0. Por otra parte, también tenemos que si la fila I, o columna J de A se multiplican por un escalar, entonces el determinante se multiplica por un escalar. ¿Ya? Veamos un ejemplo acá. Dame una matriz de 2 por 2, Jorge. Cualquier matriz de 2 por 2. Le doy valores para eso. 2, 4 ¿Ya? y 5, 6. Ya. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? 2 por 6. No, va a ser 2 por 6 menos 4 por 5, ¿cierto? Sería 12 menos 20 menos 6. ¿Sí? Ya. Menos 8, profe. Gracias. Menos 8. Ya. Y multipliquemos esta matriz por 2. ¿Sí? O sea, me va a quedar
4, 8, 10, 6. ¿Cuál es el determinante de la matriz 2A? Profe, Ahora, le quedaría 12. 2 por ese va a 6. multiplicar por 2. 2 por 6, 12. Aquí. Ya. Gracias, Maca. ¿Cuál es el determinante de la matriz de 2A, Miguel? ¿Cuál sería ese determinante? Multiplico cruzado acá, ¿cierto, Miguel? Te perdí, Miguel. ¿Qué cosa, profe? No se entendió la cosa. El determinante de esta matriz. ¿Cuál es? Sería 48 menos 80, ¿o no? 48 menos 80. Que sería Menos 32. menos 32. ¿Ya? Entonces, si... Ah, pero aquí me equivoqué porque dice que... No quiero calcular esto, discúlpenme. Quiero si una fila o una matriz se multiplica por 2. Voy a multiplicar la fila 1 por 2. Ya no la voy a multiplicar toda la matriz. Entonces aquí me queda 10 y 12. ¿Cuál es el determinante de la matriz B? Serían 4 por 12 menos 80. Y ahí sí sería 4 por 12 menos 80. ¿Qué pasa? Quiero multiplicar solo la fila 2. Entonces esta es 5, 6. Ahí sí. Me quedaría entonces 4 por 6 menos 8 por 5 y me quedaría 4 por 6 menos 8 por 5, 40, menos 16. Entonces, si se fijan, multipliqué toda esta fila por 2. ¿Y qué pasó? El determinante también se multiplicó por 2. ¿Sí? Porque multipliqué una fila por 2. Entonces, cada vez que yo multiplique una fila por un escalar, el determinante también se multiplica por 2. Si yo les digo, chiquillo, el determinante de la matriz A, A11, A12, A13, perdón, A21, A22 es 8. Entonces, ¿cuánto vale el determinante de la matriz A11, A21, 4A12, 4A22? ¿Cuánto vale ese determinante? 32. 32, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy multiplicando una columna por el número 4. Entonces, si antes el determinante era 8, ahora el determinante aumenta en 4, ¿cierto? Aumenta 4 veces. Así que me queda 4 por 8, que es 32. ¿Ya? Siempre que yo el determinante de una fila o de una columna lo multiplique por un escalar, entonces el valor final del determinante aumenta. ¿Ya? Si tengo entonces, nada, lo voy a dejar hasta ahí porque ya estamos terminando. ¿Sí? La próxima clase voy a seguir con las otras 6 propiedades para que después podamos hacer ejercicios de este tipo que ya son mucho más avanzados tal vez. Ya, hasta acá. Por favor, comiencen a trabajar en el proyecto. ¿Cuántas entregas de proyecto tienen esta semana? Una hoy día, ¿Hoy día qué proyecto entregan? de calor y ondas. De calor y ondas, ya. Entonces, traten de trabajar. Nosotros esta semana tenemos laboratorio evaluado, tal vez pueda dar unos minutos ahí en el laboratorio evaluado para que me expliquen algunas dudas del proyecto, ¿sí? Total, como el laboratorio evaluado es jueves y viernes, yo creo que ahí en jueves y viernes ya van a tener un poco más claro y ya van a haber trabajado al menos algunos minutos en el proyecto, ¿sí? Ok, lo dejamos hasta acá, entonces cualquier cosa me escriben un correo, ¿sí? Felicitaciones. Tengo 2, 4, 6, creo que solamente tuve problemas con 2 alumnos en la clase hoy, el Brando que tiene conexión inestable y de hecho se conectó. Paul, partiste súper bien, ahí después te fuiste como chacreando, pero vamos bien, ¿ya? Y traten de valorar su tiempo y no se conecten a una clase que no van a poner atención, ¿sí? Porque después eso implica que tengan que ver la clase por obligación grabada de nuevo, así que van a estar perdiendo para una clase que dura 75 minutos, al final le van a estar dedicando cerca de 150 minutos,
¿cierto? Entre ver la clase como que están a medias acá y después la ven grabada. Y eso igual dificulta sus tiempos, ¿sí? Así que eso, que tengan excelente día y nos vemos el jueves para algunos y el viernes otros. ¿Ya? Chao, profe, gracias. Chao, chao. Yo, profe, Profe, gracias. Profe, cuídese. Igualmente.